Amado Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día, gracias por el permitirnos tener un descanso pleno, Señor. Gracias Señor porque hoy nos permitiste que nuestra alma regresara a nuestro cuerpo, Señor. Gracias Padre. Yo sé que el día de hoy tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Oro por las personas que van a ver este devocional más tarde, para que seas tú tocando sus corazones, hablando sus vidas, guiándonos, corrigiéndonos, pero sobre todas las cosas llenándonos de tu Santo Espíritu. Te pedimos todo esto, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu siendo ese maestro que nos guía, que nos da sabiduría e inteligencia para poder comprender tus escrituras. Te pedimos todo esto en el dulce nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, chicas. Bueno, voy a empezar contándoles esta gran historia. En 1955, una mujer afroamericana llamada Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco. Ese acto fue pequeño, silencioso y legalmente correcto, pero no fue impulsivo, fue deliberado. Lo que siguió no fue liberación inmediata. Las autoridades no dijeron, tienes razón. Dijeron, entonces paguen el precio. Cuando la comunidad negra inició el boicot a los autobuses, la respuesta fue brutal. Conductores despedidos, personas caminando kilómetros bajo amenaza, arrestos, multas, presión económica, líderes intimidados, más vigilancia, más castigo. El sistema endureció las condiciones para demostrar quién realmente mandaba. Muchos se preguntaron en voz alta lo que nadie quería admitir. ¿Valió la pena hablar? Antes estábamos mal, pero ahora estamos peor. La libertad que llegó después, histórica, real, no comenzó con alivio, sino con represalia. El primer efecto de alzar la voz fue más opresión, no menos. Ahora, eso es exactamente lo que vamos a profundizar en Éxodo capítulo 5. A ver, ¿quién me puede decir que hemos estado hablando en estos últimos 4 capítulos de Éxodo? Bueno, en el primer capítulo vimos cómo prácticamente se cumple la promesa, ¿no? De que Dios le hizo a Abraham que iba a ser una nación, entonces el pueblo se empezó a multiplicar, a pesar de que en este caso el faraón mandó asesinar a los niños varones. Luego ya en el capítulo 2 sale lo que eso, como en medio de eso la mamá, que es Jocabé, la mamá de Moisés, pone el niño en una cuna y lo pone en el río para que prácticamente se salva el niño, ¿no? Ese bebé llega a la hija del faraón y prácticamente Moisés empieza a criarse en lo que es ahí en el palacio. Luego de eso sale de que Moisés mató a un egipcio y le tocó huir. En este caso se le tocó huir a donde es Madián. Ahí se fue a la casa de Yetro, se casó con su hija Sífora y luego de eso estaba pastoreando lo que es las ovejas y prácticamente Dios lo llama para que regrese allá a Egipto y vaya a liberar lo que es su pueblo. Eso, Emily, gracias por hacernos este resumen de los 4 capítulos de lo que hemos estado leyendo. En este contexto, primero, Faraón y el Dios de Israel. Faraón conocía muchos dioses egipcios, no conocía al Dios de Israel, consideraba que el Dios de los esclavos no podía ser poderoso, no había visto evidencia del poder de ese Dios, por eso ignoró el mensaje. Segundo, el rechazo del mensaje. Faraón no respetó ni escuchó a Moisés y Aarón. El rechazo se debió al desconocimiento de Dios. El mensaje divino no tuvo autoridad ante él. Tercero, respuesta de Faraón, más opresión. Moisés y Aarón transmitieron exactamente lo que Dios ordenó. Faraón respondió endureciendo el trabajo del pueblo. La obediencia al mandato divino provocó consecuencias inmediatas negativas. Cuarto, la paja y los ladrillos. La paja era necesaria para fortalecer los ladrillos. Antes Faraón la proporcionaba. Ahora exigió que los esclavos la buscaran sin reducir la cuota de producción. Los capataces hebreos estaban atrapados entre las órdenes de Faraón y la presión del pueblo. No podían cumplir las exigencias impuestas. Culparon a Moisés por el empeoramiento de la situación. Y por último, Moisés
ante Dios. La situación del pueblo empeoró tras la intervención de Moisés. Moisés reclamó a Dios por la falta de resultados inmediatos. La liberación prometida aún no se había manifestado. Aquí les dejo las citas para que puedan profundizar en el texto y regresamos dentro de un momento. Bueno, en este capítulo Dios me enseña de que primero Dios permite que pasemos por temporadas difíciles, a pesar de que, por ejemplo, en este caso, ¿no? El pueblo de Israel, al haber pensado, ¿no? Que ya estaba cerca su liberación, por lo que Moisés fue a hablar con el faraón. Sin embargo, en vez de tener algo bueno que celebrar, se podría decir, el faraón lo que hizo fue aumentar más la carga de trabajo y vemos cómo ellos estaban prácticamente afligidos y le echaban la culpa a Moisés y a Aarón por lo que fueron a hablar con el faraón. Entonces, a mí esto me enseña de que a pesar de que aparentemente vengan temporadas, se podría decir, no tan complicadas, a veces Dios permite, ¿no? De que pasemos por temporadas un poco complicadas para que nuestro carácter sea moldeado y tal vez también para que Él nos quiera, porque Él nos quiere enseñar algo, ¿no? En este caso, también algo que también me enseña es que en esos momentos difíciles, en esos momentos de aflicción, es donde yo más tengo que buscar al Señor y no tengo que alejarme de Él, sino pasar más tiempo con Él. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, en este caso vemos cómo el pueblo de Dios prácticamente estaba perdiendo la fe. Estaba diciendo, no, ya no vamos a salir, o sea, se estaban volviendo incrédulos. Y puede que Dios haya permitido ese suceso para que su fe aumentara. Sin embargo, fue todo lo contrario. Aparte de eso, también me enseña, ¿no? De que van a haber personas que, como en este caso el faraón, no conocía una del Señor, él conocía solamente lo que son sus dioses, es por eso que hay una lucha, ¿no? En el Dios de Israel con los dioses egipcios. Y también vemos cómo él no quería que el pueblo de Israel vaya a adorar a su Dios. Entonces esto me enseña de que van a haber personas que no les van a gustar que yo ore, que no les van a gustar que yo lea la Biblia, que yo vaya a la iglesia. Sin embargo, a pesar de que a esas personas no les guste, yo tengo que hacerlo, porque una es mi deber como creyente hacerlo y también, más que todo, para crecer espiritualmente. Y también, que no tengo que, prácticamente no tengo, o sea, cuando hayan momentos así difíciles, no tengo que buscar a quién culpar, sino ver en lo que yo, o sea, ver en lo que yo estoy fallando, lo que yo hice mal y cambiar en eso que yo estoy fallando. Eso es lo que el Señor me enseña el día de hoy y también más que todo que no tengo que exigirle nada al Señor, sino que en su tiempo Él va a responder cada una de las oraciones que yo le he hecho siempre y cuando sea su voluntad y de que no le debo exigir nada. Esa es mi reflexión del día de hoy. Hola, mis chiquis. Hola. Semana. Amén. Verán, y Melanie Bella, yo estaba aquí leyendo Éxodo capítulo 5, me doy cuenta aquí, en el momento en el Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y siguiendo en nombre de Jehová, cuando él le dice, de ellos le dicen, dejar ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón responde desafiante, porque esta palabra se lo ve así que él se agrandece y dice, ¿quién es Jehová? En el versículo 2, para que yo oiga su voz. Yo no conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel. La verdad es que es sorprendente que él diga eso cuando en algún momento uno sabe que existe aquí, por la honra de nuestro Padre Celestial. Y aquí vemos donde también, pues, no, Faraón aumenta la opresión, acusa a los israelitas de ociosos y ordena que busquen su propia paja para los ladrillos, exigiéndole la misma cuota de producción diaria, ¿no? Y también vemos el conflicto interno de los capataces egipcios que azotan a los jefes de cuadrillas israelitas por no cumplir las cuotas, que no se daba con lo que ellos le habían propuesto, en este caso, todo el material.
Entonces, ¿cómo se queja de Moisés? ¿Cómo la queja de Moisés que él hace él considera en un momento que todo este conflicto se está empeorando, pues desde un momento que él está implorando a Jehová. Cuando él clama a Jehová preguntándole por qué el pueblo es maltratado y por qué no ha sido liberado, ¿verdad? Sintiendo que esa situación empeora desde su intervención. Él dobla rodillas y clama a Jehová. Entonces, yo aquí me doy cuenta que es la situación, refiriéndome en lo que dice mi amada Emily, cuando nosotros tenemos muchos conflictos aquí, no solamente personales, en nuestro pueblo mismo. A mí me encanta este versículo de Crónicas 2, 7, 14, me encanta, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, donde dice, si se humillare mi pueblo sobre la cual mi nombre es invocado, y oren y busquen mi rostro, y me convirtieses en sus caminos, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que hacía Moisés en ese tiempo. O sea, esto es un llamado para mí, que soy una mujer adulta, que nosotros tenemos conflictos en cierta forma día a día, pequeñitos, grandes, en toda la situación, mi país, tu país, mi querida Melanie, muchos países estamos en conflicto ahora. Esto es, yo creo que es un llamado al arrepentimiento, que no conocemos ahorita ese arrepentimiento genuino ante nuestro Padre Celestial para que Él cure esa oración que necesitamos de fe, de confianza. Para mí fe es un significado que dice fuerza espiritual. Llenar tu espíritu de fuerza cada día en el nombre de Jehová. Y esperar en sus momentos, porque esto es lo que en algún momento Moisés al clamar espera el momento porque la situación aquí entre Faraón, Moisés, Aarón, se complica más la situación, porque siempre el Faraón quiere ser, bueno, es autoridad, pero en este tiempo él quiere ser más autoridad que los demás. Estamos en tiempos difíciles, mis chiquis. Cada día tenemos que reforzar nuestra oración, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro Padre Celestial que nos dirija en el camino recto, a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a cada uno en nuestra salida y nuestra entrada. Lo necesitamos. No fallemos en eso, porque los tiempos de Dios son perfectos y Él escucha y procede en su tiempo. Es mi pequeña reflexión y humilde en este día. Y Dios nos bendiga en este comienzo victorioso de semana, mis chiquis. Amén, mi querida Flor, así es. Y bueno, yo quiero acotar como último punto, existen cárceles que tienen barrotes invisibles. Y aunque el pueblo no tenía los barrotes físicos, sí cargaba con el peso de ser esclavo de otro pueblo que les impedía tener tiempos de calidad con Dios y su familia. Moisés vino a ser una esperanza, sin embargo, esa esperanza trajo más opresión. Creo que la diferencia entre Dios y nosotros es que Dios quiere celebrar con nosotros en medio del desierto. Dios nos encuentra en medio de nuestra aflicción y en este caso Jehová es el único rey soberano por sobre todas las naciones. A diferencia de la naturaleza humana, que somos soberbios, orgullosos, no escuchamos la voz de Dios y somos desobedientes. Y eso era realmente la esencia del faraón. Y yo veo a Egipto, ¿verdad?, como un sistema, este sistema de este mundo que nos tiene esclavos a largas horas laborales con el fin de mantenernos separados de nuestra comunión con Dios y la unión familiar. Satanás sabe que si no tenemos tiempo para Dios y no tenemos tiempo de calidad con nuestra familia, es muy fácil que pueda dañarnos internamente y espiritualmente, profesionalmente. ¿Por qué? Porque nos sobrecarga laboralmente. Y hay momentos en el que el Señor nos permite ver eso para decir, hey,
hay que darle espacio, todo tiene su tiempo, todas las cosas tienen su tiempo y muchas veces cuando el Señor nos haga ver esa realidad, tal vez un jefe se va a levantar, tal vez un profesor se va a levantar en contra de nosotros, tal vez alguien se va a levantar y va a sobrecargarnos muchísimo más, pero me he dado cuenta que cuando las cosas se complican es porque estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Cuando tenemos dificultades, cuando no estamos a favor de este sistema, cuando pensamos diferente, cuando opinamos de manera diferente, eso le molesta al enemigo, le molesta a los gobernantes de este siglo, le molesta específicamente a Satanás y a sus demonios. Pero nosotros no nos podemos callar, porque algo que me impactó aquí fue que Moisés enseguida le hace la gran pregunta a Dios: ¿por qué y para qué? Ese por qué se responde con un para qué. Porque a veces cuando vienen las dificultades, nosotros lo primero que decimos: ¿por qué Dios a mí me está pasando esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y el por qué, y el por qué, y el por qué. Pero cuando la verdadera pregunta debe ser: ¿para qué, Señor, me estás preparando? Y me encanta porque Moisés le dice: ¿para qué me enviaste? ¿Para qué voy a estar en este lugar? Entonces me encanta porque de esa pregunta de juzgar los planes de Dios o tal vez no entender lo que estaba pasando porque Moisés no estaba entendiendo si Dios lo había enviado, porque no estaba actuando, porque no estaba obrando. Y yo creo que a veces Dios permite estas cosas, lo estaba leyendo en otros versículos más adelante, que habla de que Dios quería manifestar su gloria en ese pueblo. O sea, quería manifestar su gloria y hacerle ver a Egipto que Él era el Dios verdadero. Y me gusta muchísimo porque Dios lo sigue haciendo en la actualidad. Por ejemplo, en Venezuela, pues muchos imploran la libertad, pero ¿qué ha venido? Opresión, persecución, pero tarde o temprano eso nos enseña que tarde o temprano Dios va a obrar en nuestras vidas y va a obrar también en la nación completa. Entonces debemos orar, como decía mi querida Flor, y no dejarnos callar por absolutamente nadie. Y cuando esta libertad, ¿verdad?, se vea oprimida, es cuanto más debemos estar unidos en la fe como comunidad, como cuerpo de Cristo, porque eso fue lo que unió también al pueblo. Y me gusta porque el pueblo, estos hombres se fueron en contra de Moisés y le dijeron: Moisés, nos empeoraste la situación, estábamos mejor antes y ahora estamos peor. ¿Se acuerdan de la historia de Rosa? La gente también empezó lo mismo, o sea, ella empezó a hacer toda esta revuelta y ya muchos perdimos nuestro trabajo, nos empezaron a perseguir, nos empezaron a amenazar los blancos porque había una diferencia racial. Entonces, si tú te pones a ver, siempre ha habido estas diferencias: esclavos, gobiernos o pueblos. Siempre ha existido. Hombres contra mujeres. Ha existido la discriminación de razas. Siempre ha existido un conflicto. Siempre ha existido un conflicto. Pero me encanta porque la historia, Dios siempre gana. Dios siempre gana su orden, siempre gana su amor, siempre gana su misericordia. Y yo creo que aquí podemos ver que si Dios a ustedes les está pidiendo algo, hacer algo, decir algo, no se callen, díganlo. Y aunque las cosas se dificulten, háganse la siguiente pregunta: ¿para qué me has enviado, Señor? ¿Para qué? Muéstrame el camino, muéstrame lo que tal vez yo no puedo ver en este momento porque mis ojos terrenales no me lo permiten ver, pero quiero que me coloques los ojos espirituales para ver lo que tú estás haciendo en mi vida y en la vida de las personas que me rodean. Bueno, chicas, vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor por su palabra, que es alimento diario para nuestras vidas. Amado Padre Celestial, Dios Creador, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado a cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que seas tú cuidando nuestra entrada y nuestra salida. También te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a poder enviar, Señor, tu palabra a más personas, a todas las personas, Señor, que tú nos pongas en nuestro camino, Señor. También te pido, Señor, que podamos ser constantes con nuestra oración, Señor, con nuestra lectura de la palabra, Señor. Que mejoremos nuestra relación contigo, Señor, todos los días.
También te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a poder enseñar todo lo que tú nos enseñas a las demás personas, Señor, personas de la iglesia, e incluso también, Señor, personas que aún no te conocen, Señor, también poderles predicar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que en lo que resta del día, Señor, podamos pasar tiempo contigo, Señor, y que seas tú cuidando nuestra entrada y nuestra salida. Cada una de estas cosas las oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, chicas, por conectarse. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo del Moisés y cómo se va a desenlazar esta historia, porque aún faltan muchas cosas por desenlazar y también por conocer tanto nuestra naturaleza como humanos y también cuando Dios nos utiliza grandemente para impactar la vida de los demás. Nada, sin más nada que decirles, gracias por conectarse. Shalom, shalom.